Caramba. Bueno, hoy vamos a ver la enfermedad más temida, más poco conocida, con más avances y de mayor costo social, humano en la sociedad. ¿Listo? Antes nos referíamos como insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Tal vez a algunos de ustedes todavía les encanta esa palabra. Y al presente, por las nuevas investigaciones, las nuevas estadificaciones, se ha optado por lesión renal aguda. ¿A qué se debe el cambio entre lesión e insuficiencia? ¿Listo? Esto es como una situación de vida. Cuando yo tengo a alguien que ya no tiene signos vitales, tiene presión arterial cero, no tiene latido cardíaco, le hago un electrocardiograma, no tiene temperatura, ¿qué se trata de esa persona? Es un muerto, ¿verdad? ¿Listo? Lo mismo es la insuficiencia renal. El riñón está prácticamente con cero de vitalidad, ¿no? Ayer hemos quedado en la que nuestro riñón tiene una maravillosa capacidad, una reserva funcional maravillosa y funciona depurando entre 90 y 120 mililitros por minuto. Entonces, alguien que era completamente sano, excepto sea diabético, hipertenso, monorreno, tenga una cirugía de cálculos, esté embarazada, etcétera, o toma antihipertensivos, tenía una función renal igual conservada. Entonces, ¿qué ha acontecido de un funcionamiento de un 100% a un funcionamiento menor del 10% y que va a repercutir con la existencia de esa persona? No existen parámetros, ¿verdad? Entonces podemos recibir fácilmente, reconocer una lesión renal o una insuficiencia renal aguda establecida. Es fácil, solo hay que llamar al nefrólogo, su número celular, que le ponga un catéter, que lo dialice. Pero esa no es la condición en la que estamos formándolos a ustedes sobre todo. Estamos frente a una enfermedad que se lleva la mitad de los pacientes que se enferman. ¿Listo? La lesión renal aguda es una enfermedad ya acuñada hace más de 80 años, en el 40 del siglo pasado, 1940, 1950, los primeros médicos informaban de que las personas se intoxicaban por su propia orina. Y ahí salió el asunto del concepto de la uremia. ¿Por qué? Porque la sangre, el plasma, el sudor y todo olía a orina podrida. Entonces ahí de ahí se acuñó este tema. Entonces el enfermo se moría porque no eliminaba la orina para afuera y la orina por algún componente que tenía se quedaba en la sangre y se moría. Imagínense, al presente ya tenemos una fisiopatología bastante avanzada, pero hasta el presente no hemos logrado doblegar la progresión hacia la muerte o a la insuficiencia renal establecida. Por tanto, se ha acuñado la palabra lesión renal aguda, en la que vamos a tratar de reconocer los diferentes estadios que preceden a la insuficiencia renal aguda ya establecida. En la insuficiencia renal aguda, ya les dije, una llamada de teléfono nefrólogo, catéter y una máquina. Pero el paciente que viene vomitando, con diarrea, con fiebre, que se ha sobrecargado de alcohol, como ustedes en la semana aniversario, ¿listo? O que tiene un embarazo de alto riesgo, o que era hipertenso y no sabía, punto. Tenemos que tomar actitudes para evitar la llegada a la insuficiencia renal. Por eso todo este síndrome clínico que acontece en pocas horas o pocos días se llama lesión renal aguda. ¿Listo? ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿verdad? El concepto es clásico. El concepto está en todos los textos, cierto haber modificado por la frecuencia e importancia algunos conceptos en el mismo. La lesión renal aguda no es nada más que un síndrome clínico caracterizado por el deterioro brusco de la función renal. Acontece en horas o pocos días, que se acompaña, les he puesto acá, de oliguria. Es el signo cardinal de la lesión renal aguda, reducción del volumen diurético de la orina. ¿Listo? Vamos a ver que eso acontece casi en el 65-70%, pero es lo primero que llama la atención, no está orinando. ¿Listo? Y ustedes tienen que aprender a valorar la diuresis de nuestros pacientes. Y se acompaña de elevación de urea, creatinina, alteraciones hidroelectrolíticas y conlleva alto riesgo de vida por el compromiso de órganos y sistemas. ¿Listo? Imagínense la disfunción renal aguda. ¿Listo? Va a generar encefalopatía urémica, va a generar insuficiencia cardíaca, va a generar edema agudo de pulmón, va a generar pulmón de uremia, va a generar formación de un tercer espacio, desame pericárdico, desame pleural, ascitis, anasarca y muerte.
A eso se debe el concepto que no ha variado por ende, pero nosotros no tenemos que llegar a la enfermedad evolucionada, tenemos que prevenir. La epidemiología se la seguimos dando, esto está impreso y acuñado hace más de 50 años. ¿Listo? La prevalencia mundial está entre 170 a 200 casos por millón de población de adultos. Es decir, cada año tenemos 200 casos en adultos que requieren tratamiento dialítico. En la población pediátrica no estamos alejados, 90 a 120 por millón de niños. Es la principal causa de internación en los centros hospitalarios. 5% de los pacientes que han ingresado con función renal a los hospitales desarrollan la lesión renal aguda. Y ahí vamos a hablar de la nefrotoxicidad, ¿verdad? Y eso es un capítulo maravilloso. Lo más importante, que 15 a 25% de los pacientes que se encuentran internados en una unidad de cuidados intensivos van a desarrollarla. ¿Listo? Y si esto se acompaña de ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria, etcétera, se incrementa la mortalidad 8 veces más. Prácticamente un paciente que tiene edema agudo de pulmón, intubación, lesión renal aguda con requerimiento de diálisis, la suma hace que tenga casi un 90% de posibilidad de morirse. ¿Listo? Y en rojo está que la mortalidad no ha cambiado desde 1945 del siglo pasado hasta el presente. La mitad de los pacientes que cursan con lesión renal aguda van a morir. ¿Listo? Les he puesto el loguito ahí del Día Mundial del Riñón. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha logrado mover a las sociedades médicas del planeta y se ha declarado un día en marzo como el Día Mundial de la Salud Renal. ¿Por qué? Porque se muere mucha gente, ¿no? La importancia epidemiológica ha hecho que tengamos numerosos trabajos al presente, prospectivos, retrospectivos, para conseguir un nivel de alarma en el personal de salud, chicos. Todos estos estudios que ustedes ven y con desagrado, Akin, rifle, clasificación, creatinina, Cockcroft, Gold, etcétera, que los castigan a ustedes a aprenderlos, son en pro de la vida de los que sufren la lesión renal aguda y debería ser un orgullo. Imagínense, oigan, con esto de la guerra han visto tan hermosos aviones, pucha, que superan la velocidad del sonido, superan la atención y la reactividad de los pilotos y con precisión destruyen a otros seres humanos. Oigan, ¿por qué no podemos usar los médicos ese lenguaje maravilloso de reconocer una lesión renal aguda, saber actuar? Nosotros no estamos para destruir como esos aviones sofisticados que valen millones. Nosotros con nuestros conocimientos estamos a favor de la vida. Por tanto, vamos a seguir. Imagínense ese proceso tan sencillo y a veces vergonzoso de medir un volumen urinario en 1 hora y saber que ese paciente está en riesgo de desarrollar una lesión renal aguda, ¿no? Listo, tenemos que volver a esa base de humanidad y de controlar y de examen físico. Como hemos dicho, las enfermedades renales se las diagnostica con la anamnesis y a la cabecera de nuestros pacientes. ¿Listo? ¿Han aparecido nuevos biomarcadores de daño renal? Los hay, pero los costos son inaccesibles a la rutina clínica que tenemos. ¿Listo? Los criterios clínicos de detección insuficiente vamos a aprenderlo en esta clase y en las siguientes. ¿Listo? Vamos a saber valorar sobre todo los parámetros hemodinámicos de nuestro paciente. Vamos a saber diagnosticar hipoperfusión renal, porque el 70% de los casos de lesión renal aguda nacen de una hipovolemia efectiva, de una mala distribución del volumen sanguíneo, de un gasto cardíaco comprometido, del uso inapropiado de ciertas drogas vasodilatadoras y de la sepsis. ¿Listo? Entonces los criterios clínicos están ahí, no hay un laboratorio, no hay una molécula CDF64 que les va a decir despierten que está iniciando una lesión renal aguda. El criterio clínico y el razonamiento médico se imponen. ¿Listo? Bueno, concomitante a eso, bueno, así como vemos en la imagen, podemos asistir a un enfermo ventilado, respirado en la terapia intensiva. ¿Listo? Al presente es un logro maravilloso. ¿Listo? Yo siempre relato la historia de que cuando yo estaba en la Facultad de Medicina y era estudiante, punto, no había nefrólogos en el medio. El urólogo se hacía cargo de la famosa diálisis peritoneal. Uy, punto, el doctor le ponía un catéter, punto, y nos dejaba a los internos hacer cambios de soluciones. ¿Listo? Y simplemente era para sostener la vida hasta que se logre derivación de estos pacientes a otros países.
El mayor vuelo se hacía a Estados Unidos y se hacían a vuelos a Argentina y Brasil, donde continuaban la diálisis personas jóvenes. A los ancianos, pues, no se les daba la opción siquiera de seguir adelante. Al presente, se ha desarrollado un programa de salud renal nacional donde la diálisis es gratuita. El acceso a la diálisis crónica es gratuita. Lo que no existe es la parte de prevención. Para prevención, cero. Para actuar en el paciente agudo, cero. Existen limitados recursos para asistir en la lesión renal aguda. Por tanto, tiene que haber criterios bastante firmes y sostenibles en todo el personal de salud. La mayor parte de todos ustedes, después de 5º año y de su internado, van a ir a buscar pega en las clínicas, en la emergencia van a estar. ¿Listo? Y ven las heridas, ven las fracturas, ven la infección de orina, pero nadie ve el débito urinario, nadie ve la posibilidad de contracción del LEC y la posibilidad del desarrollo de una enfermedad renal aguda. Entonces, tienen que tener en cuenta. Para eso se han hecho estos estudios que vamos a analizar luego. ¿Listo? Entonces, ha habido un desarrollo tecnológico en cuanto a las terapias de reemplazo a la función renal. La hemodiálisis convencional, la diálisis peritoneal, la hemodiafiltración, plasmaféresis, ultrafiltración, etcétera. Varios nombres, la hemodiafiltración lenta extendida, ¿listo? Podemos dar tratamiento todos los días que dure la enfermedad renal aguda al paciente, es lo ideal, pero los costos económicos no nos acompañan. Si los riñones de una persona sana funcionan 24 horas al día, 7 días a la semana, 31 días al mes, pues tendríamos que tener a la máquina disponible para cada paciente. Lamentablemente los costos no son accesibles. Muy escasas oportunidades he dado terapia de 8, 10, 12 horas a un paciente con una lesión renal aguda, punto, porque económicamente lo podía. ¿Listo? Entonces, hay desarrollo tecnológico. Lo que tenemos que generar en ustedes es la alarma clínica, el diagnóstico precoz de una lesión renal aguda. Y es muy sencillo, chicos, es muy sencillo. Tenemos que superar el pronóstico de la lesión renal aguda. Ese 50% de mortalidad tiene que ser superada. ¿Listo? ¿Por qué ese compromiso? Porque ustedes tienen que saber, si llegamos a la terminalidad de nuestros riñoncitos, no existe riñones para toda la gente que pierde sus riñones nativos, chicos. Ni en la mejor sociedad del mundo. Las frecuencias de trasplante renal no llegan al 3% en los mejores países. ¿Qué significa? 3 de cada 100 tienen acceso al trasplante y el resto se va a morir o se va a quedar en la terapia dialítica crónica. Por tanto, salvar a nuestros riñones es un acto de salud mental, física, de compromiso de que somos profesionales de la salud. Bueno, los logros que se han logrado en estos últimos años, principalmente el logro a nivel de reconocimiento mundial de que esta entidad tiene alto riesgo de vida y elevado costo social. Cuando yo he ingresado a medicina y me he graduado, la enfermedad más cara del planeta Tierra era el VIH, al portador del VIH. Costaba entre $2,000 y $3,000 las drogas para combatir el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, se ha convertido ahora en una enfermedad crónica, podemos hasta hacer desaparecer los niveles de partículas virales en sangre y el costo está alrededor de los $200 a $400. ¿Por qué? Porque el trabajo mancomunado de todo el mundo ha hecho que el tratamiento del VIH sea accesible y gratuito para los enfermos portadores. Lo que no ha pasado eso es con la enfermedad renal. ¿Listo? Mantener a un paciente en terapia dialítica cuesta entre $7,000 y $10,000 a cada paciente. Imagínense, ya se mencionó que en Bolivia hay más de 12,000 pacientes en terapia dialítica. Fíjense, son más de $10 millones que el Estado tiene que invertir cada mes para sostener esta terapia dialítica. Y va creciendo más. Y con la crisis económica va a crecer más porque las enfermedades prevalentes, hipertensión, diabetes, dislipidemia y glomerulopatía están siendo abandonadas a su suerte. No hay prevención, no hay un mecanismo. Fundamentalmente la diabetes y las enfermedades metabólicas. ¿Listo? Entonces, al presente se han desarrollado scores, clasificaciones con la finalidad de despertar el nivel de alarma en el personal de salud. El RIFLE y el ACI. Todas estas clasificaciones avanzan con la finalidad de tener un claro concepto y saber en qué momento debemos actuar y cómo debemos actuar para desarrollar una acción mancomunada en las sociedades y en todos los profesionales de salud. ¿Listo?
Los conceptos que vamos a utilizar en estas clasificaciones básicamente es en la observación de dos factores pero muy importantes. ¿Listo? La reducción súbita de la función renal debe ser valorada en un periodo de 48 horas. Es decir, alguien me viene con creatinina alta o oligoanuria, bueno, aparte de corregir la deshidratación, la hipovolemia, la disfunción cardíaca, la sepsis y otras cosas, requieren que el profesional de salud, no necesariamente nefrólogo, acompañe la evolución de las primeras 48 horas siguiendo normativas de reposición hidroelectrolítica específica, tomando en cuenta de que el riñón está en una situación de alarma y que todavía podamos estar en una ventana de recuperación completa de la función renal. ¿Listo? ¿Y qué parámetros son sensibles para este seguimiento? Acá no hay la molécula M, chicos. Acá el incremento absoluto de la creatinina debe ser. Si lo hemos recibido un paciente con unos 5 de creatinina para un valor normal de hasta 1, ¿listo? Vamos a valorarla. Ese es el punto de partida. Vamos a corregir su hidratación, vamos a corregir su presión, vamos a corregir su oxigenación, su hemoglobina y vamos a monitorizar. Si del valor inicial que hemos rescatado existe todavía un incremento mayor de 0.3 miligramos por decilitro o un incremento mayor a la mitad del valor inicial, pues estamos frente a una lesión renal aguda ya establecida. ¿Listo? El otro parámetro importantísimo a tener en cuenta es la reducción del volumen urinario. ¿Listo? Una reducción de 0,5 mililitros kilo peso hora. Fíjense, ¿listo? Al decir 0,5 mililitros kilo peso hora, ¿qué podemos ver? Habitualmente un paciente crítico va a estar con una sonda Foley. ¿Cuántas macrogotas tiene un mililitro de agua o de sangre o de lo que sea? A ver, ¿quién me dice? Cuando ustedes indican un suerito, dicen 20 mililitros hora, un mililitro a cuántas gotas corresponde, bestias peludas. Eso no es acción de la enfermera, es acción de un profesional. Conocimiento básico. Un mililitro de cualquier suero tiene 20 gotas. Y cuando se trata de un microgotero, tiene 60 microgotas, bestias. ¿Listo? Entonces, fíjense, si le han puesto una sonda Foley al paciente, pues quédense un minutito. 0,5 van a ser 10 gotas, ¿verdad? Si no ven caer 10 gotas en el lapso, 10 gotas kilo peso, el paciente pesa 70 kilos, 10 por 7, 70. Si no ven 70 gotitas en un minuto, ese paciente está en insuficiencia. ¿Listo? Y eso se va a monitorizar en las siguientes 6 horas. Entonces, un volumen menor a 0,5 mililitros de orina por cada kilogramo de peso en una hora nos dan la orden de que estamos frente a una lesión renal aguda. ¿Listo? Entonces, el incremento de solo 0,3 miligramos de creatinina o la reducción a menos 0,5 mililitros de orina kilo peso, ya estamos frente a una situación que debe alarmarnos a todos. ¿Listo? Y se trata de la lesión renal aguda establecida. Estos dos criterios nos hacen actuar, vigilar y concluir que es una lesión renal aguda. ¿Listo? Acuérdense de que por más de que midamos, ¿listo? Sabemos que la creatinina está alta y sabemos que el volumen urinario está reducido, no tienen un patrón para decir, uy, es presrenal o parenquimatoso o obstructivo. Y tampoco sabemos en qué momento ha empezado, porque las más de las veces son varias horas, ¿listo? Pero en el momento que agarremos empezamos la monitorización. Tenemos que corregir todo lo que se deba corregir, ¿listo? Entonces empezamos la reanimación hidroelectrolítica, la corrección de la hemoglobina, la corrección de la oxemia, la corrección de la presión de la función miocárdica, empezamos a tratar la sepsis, etcétera. ¿Listo? Y vamos a seguir monitorizando la orina, el volumen urinario y la creatinina. Lo ideal sería contar con un marcador precoz y sensible. No lo tenemos al presente. Existen varios marcadores de los estudios recientes, pero que no son accesibles pues al laboratorio del hospital clínico donde trabajamos. Y aún teniendo un centro privado, tampoco el costo es accesible y las formas de procesamiento no nos acompañan. ¿Listo? En este apoyo corporativo multicéntrico y de muchos países, desde el año 2002 se han desarrollado varios estudios. En el año 2002, después de 5 años de aportar estadísticas, seguimientos y todo, se ha logrado sacar el score de RIFLE. RIFLE es un acrónimo, lo vamos a ver luego, ¿listo? Entonces, RIFLE lo ha hecho la Sociedad
Mundial de Nefrología, pero lo ha hecho con la finalidad de que ya no nos duela la cabeza y el corazón al ver a los pacientes que han llegado a la emergencia y no se han tomado las medidas de prevención a un paciente que tiene riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Por tanto, se trata de con el rifle de llegar al nivel de los estudiantes, al nivel del personal de salud, de una enfermera, de un médico general, de un cirujano, de un traumatólogo y obviamente que de los especialistas para poder identificar el riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. Y cuando el paciente tiene comorbilidad, evitar que llegue a la insuficiencia, evitar que llegue a la falla orgánica. Y si alguien ya tenía falla renal previa, porque tenía 2 de creatinina, evitar de que sucumba en una lesión irreversible. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el rifle no es nada más que el acrónimo de las acciones que tenemos que hacer frente a la pesquisa de la función renal comprometida. ¿Listo? Fue bonita esa experiencia, pero los terapistas envidiosos, a los nefrólogos, armaron un equipo multidisciplinario junto con los nefrólogos y en el 2004 salen las normas de Akin. ¿Listo? Se estableció una red de lesión renal aguda a nivel mundial y eso es el acrónimo de Akin. ¿Listo? Se modificaron un poquito la estadificación de la lesión renal aguda, pero se abundó maravillosamente en descubrimientos, en acciones que son acorde a todas las unidades hospitalarias. Ustedes como estudiantes deben sacar esa publicación, sigue abierta y en español. Son más de 35 hojas que se imprimen y si lo leen, van a ser buenos emergentólogos, van a ser buenos médicos clínicos y van a salir de su duda, porque a lo más que ustedes hacen es huir cuando ven una creatinina o cuando dicen tiene insuficiencia renal, pero sí saben de memoria el número celular del nefrólogo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender a leer esa literatura que es muy, muy, muy maravillosa para un estudiante en formación. ¿Listo? Ambos estudios han permitido el desarrollo de normas uniformes para la clasificación de la lesión renal aguda. ¿Listo? Se modificaron los criterios RIFLE, pero se ha enriquecido la conducta, la actitud para prevenir el desarrollo de la insuficiencia renal aguda establecida. ¿Listo? Y los beneficios que ha generado fundamentalmente el RIFLE es muy sensible en predecir la mortalidad. ¿Listo? En cambio, el Akin ha demostrado sensibilidad y especificidad en el diagnóstico del desarrollo de la lesión renal aguda. Entonces, los dos scores son muy útiles para saber controlar. ¿Listo? Entonces, de entrada tenemos que clasificar Akin y después vemos el RIFLE, pero el RIFLE sigue siendo un recurso para todo el personal de salud. ¿Listo? Entonces, fíjense acá en la gráfica se han conjuncionado ambos estudios. A la izquierda están la graduación de severidad y ahí están las letritas que les mencioné, RIFLE, ¿verdad? La R significa riesgo del inglés, la I, injuria, 3 es la falla o la enfermedad ya establecida, ¿listo? L es la pérdida, es decir, que hemos perdido a nuestro riñón, no lo hemos recuperado, necesita diálisis y trasplante. ¿Listo? Y E es el end de la enfermedad, el paciente ya no nos pertenece, le pertenece a una máquina de diálisis y espera el trasplante. ¿Listo? En el otro lado está la clasificación de Akin que habla del volumen urinario. Ambas situaciones han cambiado mucho el planteamiento frente a la recepción de un paciente que ha comprometido el volumen urinario y tiene elevada la creatinina. ¿Listo? Entonces, el riesgo está con un incremento de 1.5. Imagínense, al tener 1.5 de creatinina, ya estamos frente a un filtrado cercano al 25. Cuando se ha duplicado la creatinina, estamos menos del 50%. Y cuando el incremento es superior a 4, pues ya no hay nada que hacer, hay que pensar en diálisis en el paciente. Si el paciente luego de 4 semanas no modifica el nivel de creatinina, estamos frente a una enfermedad renal crónica. Y si este nivel se mantiene por más de 3 meses, el paciente pues está en insuficiencia renal crónica terminal y debe recurrir a una terapia dialítica para seguir viviendo, ¿sí? Entonces, esta evaluación debe aplicarse desde que se haya logrado la reposición hidroelectrólica, desde que se ha corregido adecuadamente los parámetros hemodinámicos y podemos decir que el paciente está con un estado de hidratación óptimo.
¿listo? Esas primeras 48 horas, pues vamos a actuar. ¿Listo? Vamos a utilizar todos los recursos que tengamos para saber si lo hemos hidratado bien, pues se pone un catéter venoso central, hacemos un monitoreo de la presión venosa central y cuando hemos repuesto la presión venosa central estamos diciendo que hemos corregido el componente presrenal y esperamos la evolución o resolución del cuadro. Punto. El AKIN prácticamente lo mismo, es un poquito más estrecho en cuanto a los valores de creatinina. Fíjense, para el estadio 1 es un incremento de 0,3, Rifle puso 0,5. El estadio tipo 2 es una duplicación de la creatinina, por eso ponen un 2%, 200%. El estadio 3 es 300%, es decir, más de 4 de miligramos la creatinina, punto. El flujo urinario para un estadio 1 menos 0,5 mililitros kilo peso hora. ¿Ya? Sigue siendo eso para las primeras 6 horas. Si se mantiene ese volumen por más de 12 horas, pues es un estadio 2. ¿Listo? Y el estadio 3 prácticamente oligoanuria más de 24 horas. ¿Listo? Todas estas dos gráficas nos han permitido predecir la recuperación, predecir la necesidad de diálisis, fundamentalmente predecir la estancia hospitalaria y, como les había mencionado, el Rifle en un estadio 4, 3 y 4, pues predice hasta la mortalidad de nuestros queridos pacientes. ¿Listo? Entonces, manejar estos criterios son en base al incremento de la creatinina y a la reducción del volumen urinario. ¿Difícil? Para nada. ¿Listo? Biomarcadores, les he puesto acá 5 que son los más conocidos, pero ¿cuál de estos, díganme yo, como nefrólogo los he utilizado? Nunca, ninguno. ¿Listo? La cistatina C, ni una sola vez en mi vida profesional le he indicado depuración de cistatina. No hay en los laboratorios acá. Había un laboratorio que promocionó, pero era como 400 o 600 pesos una muestra y se necesita monitoreo diario. Entonces sale más que la cama de internación en terapia intensiva, entonces no pedimos. Ya saben que la cistatina C es un producto secretado por las células nucleadas. ¿Listo? Tiene sensibilidad porque su incremento precede las 48 horas al incremento de la creatinina. Eso es muy tentador, eso es bonito, ¿ya? Pero ningún paciente viene pues con la injuria en la cabeza, salvo que sea un baleado y ese ha llegado, tiene una bala en el tórax, ha perdido mucha sangre, ha hecho un componente presrenal, punto. Pero alguien que se ha intoxicado, alguien que tiene diarrea, alguien que tiene COVID, no llega el primer día. Es más, a los pobres pacientes de COVID que han tenido compromiso de la función renal, se les decía que se queden en su casa, ¿no? Imagínense, llegaban y era requerimiento de diálisis ya. Punto. Si el paciente viene a pocas horas de desarrollada su injuria, pues un dosaje inicial alto puede preceder el incremento a la creatinina. La interleuquina 18, su incremento aparece 24 horas antes de la creatinina, pero ahora díganme, ¿necesitamos 24 o 48 horas para diagnosticar oliguria y una lesión renal aguda? No, absolutamente no. Yo siempre soy partidario que la evaluación clínica debe ser exhaustiva, debe ser minuciosa, como un médico lo hace. ¿Listo? Ustedes tienen que sacarse de una vez la mano de los bolsillos y ensuciarse, humedecerse la mano con el sudor de nuestros pacientes y después se lavan cochinos. ¿Listo? Lo mismo es esta proteína Kim1. ¿Listo? Es un marcador de lesión posisquémica tubular. ¿Listo? Uf, ni sé dónde lo hacen en Latinoamérica. El dosaje de la N-acetilglucosaminominidasa, uf, es daño tubular, daño celular tubular, ¿listo? Y precede al incremento de la creatinina. Y la N-gal, que es la lipoactina ligada a la gelatinasa de neutrófilo, pues aumenta en la orina y en el suero, precede al incremento de la creatinina 33 horas antes. ¿Listo? No veo especificidad, beneficio para diagnosticar una lesión renal aguda. ¿Listo? Si un paciente tiene elevación de la creatinina 1,5, pues ya ha sufrido una injuria hemodinámica, tiene insuficiencia cardíaca, ha vomitado, tiene diarrea, se ha intoxicado, como ustedes en la semana aniversario se ha pasado de chelero, pues tiene una lesión renal aguda y empecemos con prudencia a hidratarlo sin sobrepasar. ¿Listo? Punto. Ahora vamos a repasar un poquito de estos marcadores que sí los tenemos a mano. La creatinina como marcador de lesión renal aguda. Ya les he desestimado en la clase de ayer
que para que suba la creatinina tiene que haberse perdido la mitad del filtrado glomerular. Es decir, para que sea evidente un incremento de creatinina, tienen que haber pasado 48 a 72 horas de la injuria. Y recién vamos a tener un valor elevado. ¿Listo? Entonces, ¿quién espera un marcador de que entonces podemos diagnosticar una lesión renal aguda solo con reducción del volumen urinario? Sí, felicidades al que piense de esa manera. ¿Listo? Y acuérdense que el nivel de creatinina depende de la edad, del sexo, la masa muscular, el embarazo, la insuficiencia hepática, el estado nutricional, por las razones que ya se les ha explicado ayer. Acuérdense que la secreción tubular sobreestima el filtrado, por tanto, en un diabético o en un obstruidor no me sirve la creatinina. Por tanto, es un marcador inespecífico de lesión renal aguda. ¿Listo? Y lo otro, el corolario de todo, de saber de tantos biomarcadores, los nuevos biomarcadores no están disponibles en la clínica diaria. Lo que sí está disponible en las 24 horas del día es el cerebro del personal de salud. Así que ustedes tienen que alimentarme estos datos y la evaluación clínica, la evaluación diagnóstica inicial que debemos tener en todo paciente. ¿Listo? Si el paciente ha venido con apendicitis, pues primero lo hemodinámico, bestias peludas, y después llámelo al cirujano. Mire, tengo un apéndice, una apendicitis aguda, todavía está en fase, por ahí le hacemos la paroscópica porque el paciente está vomitando y todo eso, pero miren, siempre por costumbre ponemos a la creatinina y al volumen de orina después de que ya está haciendo riesgo quirúrgico. Desde quirófano al cirujano, ¿ya le has puesto Foley? Y recién nos estamos acordando de ponerle la sonda Foley, ¿verdad? O recién están preguntando. Estoy seguro que ningún paciente se ha valorado la diuresis como debería ser, en el área quirúrgica sobre todo. ¿Listo? Entonces nadie, doctor, pero el paciente no ha orinado hasta ahora, está 4 horas en la emergencia, no tenemos un débito urinario. Debería ser así. Entonces ustedes tienen que educar sus 5 sentidos y su criterio clínico para detectar volumen urinario reducido. Fíjense, ese paciente, una apendicitis dura 2 días, un día. ¿Listo? La creatinina puede que no esté elevada, pero cuando salga de quirófano, el sustazo que se van a echar, porque la creatinina va a venir 3 o 4 y ahí sí van a llamar al nefrólogo, ¿verdad? Punto. Infames. La anamnesis y el examen físico es fundamental para el diagnóstico de lesión renal aguda. La relación de los eventos causales, la evolución clínica. Muy importante para la detección del riesgo de la tabla de Zifle, saber la comorbilidad. No es lo mismo una apendicitis aguda de que alguien que toma corticoide. No es lo mismo la apendicitis aguda de un viejito, un anciano de 78 años que ha sido diabético, hipertenso toda su vida. No es lo mismo encontrar unos 5 de creatinina en alguien que toma antiinflamatorios, toma antihipertensivos. ¿Listo? No es lo mismo encontrar una creatinina alta en alguien que tenía un hábito por el alcohol y ya tiene cirrosis hepática. No es lo mismo alguien que viene desnutrido, punto. Entonces, esas cosas son factores de riesgo que van a agravar el establecimiento de una lesión renal aguda. El estado de conciencia. La lesión renal aguda muy avanzada va a determinar encefalopatía urémica. ¿Listo? La encefalopatía urémica es más dramática y confusa en la lesión renal aguda y amerita hacer una tomografía para descartar un proceso isquémico o de sangrado antes que decir que es la encefalopatía urémica. La evaluación del líquido extracelular. ¿Listo? Si el paciente está lúcido, ¿tiene sed? Sí. Y si no tiene sed, pues agarramos un bajalengua, le miramos la lengua, le miramos la boca, le tocamos la lengua, dejen de tener miedo. Si la lengua está llena con detritus, está sabural blanca y está seca como un loro, pues ese hombre está seco como una papa, ¿no? Entonces, como un chuño. ¿Listo? Veamos las conjuntivas, veamos el pliegue cutáneo, veamos la humedad de todas las mucosas. Y lo vamos a ver el cuellito, lateralizamos la cabeza y vamos a ver la medición indirecta de la presión venosa central. Vamos a ver las yugulares. Si acostado así, acostado sin levantar la cabecera, no se ven las yugulares, o si se logra ver y en la inspiración se colapsa completo, pues estamos frente a una presión venosa central de 0. ¿Listo? No hay nada más maravilloso que constatar la hipotensión ortostática. ¿Listo? El paciente acostado tiene un nivel. Semisentado se cae la diastólica o se cae la sistólica. Esa es una hipovolemia efectiva y tácita. Punto.
Basta que 5 milímetros de mercurio se modifiquen para la sistólica o la diastólica, ya es un marcador de hipovolemia efectiva. Y la respuesta de catecolaminas, vamos a valorar, el paciente va a estar taquicárdico, va a estar hipoxémico, perdonen, se me ha ido ahí el dedo, va a estar taquicárdico con hipoxemia. Y vamos a tratar de medir directamente a través de la colocación de un catéter venoso central la presión venosa central. ¿Listo? No hay dato más evidente que la medición de la presión venosa central. Obviamente descartando cardiopatía congénita, CIB, cardiopatía dilatada, etcétera. Pero aún así el valor es muy predictivo de la contracción del líquido extracelular. Vamos a valorar la piel, pues puede tratarse de un quemado. Vamos a valorar la piel, puede tratarse de una psoriasis. ¿Listo? La psoriasis, la descamación necrótica de la piel, esas personas se deshidratan también en chocadas. ¿Listo? Vamos a ver qué tipo de accidente ha tenido. Las grandes atracciones que generan fracturas, destrucción de masa muscular, generan atrapamiento primero de volumen sanguíneo y después volumen acuoso. ¿Listo? Y producen hipovolemia efectiva. La formación de tercer espacio, edema, ascitis, desame pleural, eso es un diagnóstico clínico, no requieren de biomarcadores para saber que hay hipovolemia efectiva. ¿Listo? Ustedes no necesitan biomarcadores para saber que no saben usar el estetoscopio y el tensiómetro. Son esas cosas que tienen que adiestrarse cada día, pero eso es al lado de un paciente. ¿Listo? Punto. Por eso es que odio las clases virtuales y odio que no tengamos las suficientes unidades de trabajo y aprendizaje con ustedes, con pacientes al lado. ¿Listo? A ver si cambian, a ver si quinto año lo hacen al lado de un paciente ustedes, ¿eh? Punto. Y vamos a ver las complicaciones de órganos y sistemas. La hipertensión arterial puede ser respuesta adrenérgica frente a la hipovolemia efectiva. El edema agudo de pulmón puede ser un dato de sobrecarga pulmonar. Dentro del marco de uremia por la acidosis metabólica, por la retención de tantas sustancias y sobre todo por la hipergastrinemia, el paciente puede presentar hemorragia digestiva alta, pero no es la hemorragia digestiva alta que produce una úlcera péptica o perforación, no, es un llanto que se produce por la urémica. Hay una microangiopatía hemorrágica en la urémica, en la uremia, y tendríamos que sacar desde el duodeno hasta el colon todo, porque si no, no para. Si no es que hay que dializar antes. Por eso la hemorragia digestiva alta dentro de un marco de uremia es una emergencia dialítica. ¿Listo? Estoy en clases, hermanito. Te llamo en un segundo. Un abrazo. ¿Listo? Entonces, la hemorragia digestiva es un mal marcador y es un indicador de una urgente diálisis. La pericarditis urémica, ¿listo? Que no es nada más que la irritación de las dos, la serosa visceral y la serosa parietal del pericardio por la uremia, la acidosis y muchos otros marcadores inflamatorios que están activados por la lesión renal aguda o la enfermedad renal crónica, van a producir un despulimiento de las células que recubren el pericardio y cada latido va a generar daño y el daño va a generar sangrado hacia el espacio pericárdico. El frote va a ser auscultable y palpable, pero cuando se produce el sangrado se va a dar el taponamiento pericárdico y el paciente va a morir delante de ustedes. Por tanto, el frote pericárdico también es una indicación de urgencia para el inicio de la terapia dialítica. ¿Listo? La encefalopatía urémica, si hemos hecho una toma, el cerebro está normal, no hay isquemia ni hemorrágica, ¿listo? Debe dializarse de inmediato. Esas son las indicaciones absolutas del tratamiento dialítico. Y el cuadro de sepsis, todos los órganos van a sucumbir. Si hay un foco, un absceso hepático, osteomielitis, lesiones, endocarditis bacteriana, ¿listo? Van a generar daño renal agudo y van a generar también lesión de otros órganos. Las complicaciones hidroelectrolíticas, ¿listo? Podemos encontrar al paciente con retención de líquido y va a estar en un estado de hiperhidratación, va a estar en edema agudo de pulmón o anasarca. Acuérdense que el potasio solo se elimina por los riñones, entonces vamos a tener hiperpotasemia. El riñón es el órgano de regenerar el bicarbonato a través del metabolismo del amonio. El paciente puede desarrollar acidosis metabólica que puede ser fatal. Por tanto, esa es una indicación de diálisis. La hipocalcemia
En una lesión renal aguda es poco frecuente ver la hipocalcemia, es más un hallazgo de la enfermedad renal crónica, pero puede acontecer en algunas situaciones. La hiperfosfatemia, sí, esta sí la vamos a encontrar, porque el producto final del metabolismo proteico es el fosfato. ¿Listo? Y podemos tener un nivel alto que pueda comprometer al paciente. La hiperuricemia la vamos a encontrar en lesiones de necrosis tumoral, los linfomas, las leucemias que han sido sometidas a quimioterapia. La quimioterapia, ¿qué va a hacer? Va a matar a todas las células que están en un metabolismo reproductivo alto. Por tanto, la carga de purinas y la formación de ácido úrico va a ser alto por la muerte celular de estas células tumorales y va a generar bloqueo tubular y una lesión renal aguda que a veces va a requerir diálisis. ¿Listo? Si no hay función tubular, no hay función de la capacidad de diluir la orina, podemos tener hipernatremia o hiponatremia. ¿Listo? Entonces, habitualmente va a predominar la hiponatremia. ¿Por qué? Porque la pérdida de sodio siempre es similar a la concentración del plasma. ¿Listo? Gracias al riñón recuperamos el 90% del sodio en la orina, ¿listo? Y solo se excreta un 10%, ¿listo? Hipernatremia puede haber en situaciones de reanimación hidroelectrolítica, cuando le han metido mucho fisiológico, cuando han habido personas que se han ahogado en el mar, pero esa no es nuestra presentación en el medio. Más frecuente es la hiponatremia por pérdida de fluido isotónico por la orina o por otros lugares, ¿listo? Entonces, más nos va a faltar el sodio que nos va a sobrar. ¿Listo? Tenemos que valorar el volumen de la diuresis. ¿Listo? ¿Puede haber oliguria sin déficit de volumen de agua? Podría ser un exceso de acción de la antidiurética. ¿Listo? Pero habitualmente la antidiurética va a ser estimulada por aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Listo? Para recuperar del fluido urinario a nivel del túbulo contorneado distal. Existen condiciones de estimulación no osmolar por dolor, hipertensión endocraniana, tumores pulmonares, antidepresivos triciclos, etcétera, que pueden condicionar oliguria, pero no es lo usual. Eso nos vamos a dar cuenta cuando haya dolor, antecedentes psiquiátricos, etcétera, pero es bueno que lo sepan. Puede haber una liberación de antidiurética no osmolar que puede condicionar una oliguria. ¿Listo? Punto. Acuérdense que oliguria es la eliminación de un volumen de orina menor a 500 en 24 horas o 0.5 a 10 mililitros por minuto. ¿Listo? Puede acontecer la oliguria en el 85% de los pacientes que tienen lesión renal aguda, pero existe un 15 y hasta un 20% de lesiones renal agudas no oligúricas, con diuresis mayor a 500 mililitros y hasta 3.000 o 5.000. Todo depende de la etiología de la injuria. La etiología que afecta a la función tubular es la insuficiencia renal aguda poliúrica. ¿Y cuáles son esas? La uropatía obstructiva inducida por cálculos, la uropatía obstructiva inducida por próstata, fundamentalmente la quimioterapia. Las drogas de quimioterapia provocan daño tubular y al morir las células tubulares, pues no hay el órgano efector de la antidiurética, por tanto se va a perder el fluido urinario que llega al túbulo contorneado distal, que es similar al suero del plasma. Vamos a tener volúmenes urinarios de 5 a 10 litros que sí van a condicionar una deshidratación y hipovolemia efectiva. ¿Listo? Entonces, esas condiciones hay que tenerlas. Para eso el monitoreo de orina nos va a llevar. No siempre piensen ustedes que si hay volumen de orina hay depuración. Entonces puede ser el daño tóxico de la función tubular que va a producir la poliuria y estamos dentro de una lesión renal aguda ya establecida. ¿Listo? Las manifestaciones clínicas de la disfunción renal hablan de uremia clínica, que no es nada más que la suma de afectación de órganos y sistemas. ¿Listo? No solo es el nivel de urea creatinina. Uremia, ya les he dicho, es la relación que se ha encontrado hace muchas décadas, probablemente en el 1900, al inicio del siglo XX, en la que el enfermo que padecía de la falta de eliminación de su orina al exterior olía como la orina de la gente. Y se pensaba que la orina, era el principal tóxico que afectaba a estos pacientes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa era la condición de la uremia, pero ahora sabemos que la disfunción renal y
la afectación de órganos y sistemas es la que va a producir la uremia. Vamos a monitorizar el nivel de urea, creatinina, la elevación de estos factores por otras circunstancias. Alguien que recibe nutrición parenteral puede elevar la urea, ¿listo? Alguien que ha tenido hemorragia digestiva alta puede elevar la urea, pero no a niveles que representen riesgo o indicación de diálisis. Ya les he mencionado, los que hacen músculos, fisicoculturismo, tienen la creatinina elevada y no significa que tengan lesión renal aguda, ¿listo? Entonces hay que ver, pero son escasas las condiciones y la interacción medicamentosa. Eso sí, la acidosis metabólica es la que acompaña fielmente a la severidad de una lesión renal aguda. ¿Listo? Bueno, y vamos a ver las indicaciones de diálisis o las indicaciones de reanimación hidroelectrolítica y siempre. Vamos a solicitar exámenes complementarios. Ahora sí, ya tenemos una impresión diagnóstica y podemos solicitar una ecografía y Doppler renal. La ecografía nos dará el tamaño de ambos riñones. Primero nos va a decir si tenemos 2 riñones. Nos va a dar el tamaño, que van a estar entre 9 y 12 centímetros, nos van a definir la corteza entre 15 y 25 milímetros, y el Doppler renal nos va a hablar de la indemnidad de la arteria renal y la resistencia que tiene la arteria renal para nutrir hasta la corteza. Cuando los índices de resistencia están aumentados, pues estamos frente a una lesión renal aguda. ¿Listo? Bueno, eso es para nosotros, podemos tenerlo. Ya les he mencionado ayer que para que haya una injuria renal, ¿listo? Tenemos que considerar que el riñón trabaja sobre 3 pilares fundamentales. Uno es la perfusión sanguínea. El compromiso de la perfusión sanguínea nos va a dar la falla prerrenal. La isquemia nos va a dar falla prerrenal. La integridad del parénquima renal, ¿listo? Es decir, el daño directo nos va a dar una falla parenquimatosa. Esta va a ser la lesión tóxica. ¿Listo? Y la obstrucción de las vías urinarias nos va a dar una falla postrenal. Qué facilito, ¿verdad? ¿Listo? El compromiso de la perfusión es una falla postrenal. El daño tóxico o necrótico es el daño parenquimatoso. Y la obstrucción a la eliminación de la orina es el daño postrenal. ¿Listo? Entonces, viendo la lesión renal aguda, el 70% son fallas presrenales. Y viendo las causas que vamos a ver ahora, pues todas son corregibles. La lesión presrenal depende de pérdida de fluidos al exterior, mala distribución, disfunción miocárdica, vasodilatación sistémica, diarrea, vómitos, etc. ¿Listo? Está el 70%. Y su forma más importante de presentación es la necrosis tubular aguda. ¿Listo? Por tanto, ¿listo? En nuestras manos como personal de salud está la resolución de la lesión renal aguda, evitar que la lesión presrenal progrese a la falla renal. La falla presrenal habla todavía de vitalidad de las células. El riñón está vivo, está gritando agua, está gritando perfusión, abran las puertas de agua y sangre. En cambio, la lesión renal ya se han muerto las células, ¿listo? Ya es un estadio de daño celular, ¿listo? Y el ejemplo más característico es la necrosis tubular aguda. Y la lesión postrenal están obstruidas, entonces eso, las manos y la vista van a definir qué hacer, colocar una sonda Foley y asunto arreglado. ¿Listo? Entre la etiología parenquimatosa están las glomerulopatías, las vasculitis, la necrosis tubular que puede ser de origen presrenal o puede ser origen tóxico, la vascular, la arteriosclerosis, la insuficiencia cardíaca, etcétera, las nefritis intersticiales que son tóxicas. ¿Listo? Punto. Ya mencioné, la necrosis tubular aguda puede ser isquémica por reducción de volumen y tóxica por un daño parenquimatoso. ¿Listo? Entonces, los vuelvo a recalcar. 70% de las lesiones renales agudas son presrenal y necrosis tubular aguda y constituyen el 70% y pueden corregirse. ¿Listo? La gráfica de los estadios de la función renal es la misma que vamos a ver como enfermedad renal crónica. El que tiene de 60 a 120 está normal. El que tiene entre 30 a 60 tiene riesgo de desarrollar muerte celular. Cuando tenemos entre 15 y 30 ya hay daño celular. ¿Listo? Cuando estamos entre 5 y 15, pues necesita terapia de sustitución renal. Si este dura más de 4 semanas, estamos en un daño letal del riñón. Y si es que dura más de 4 meses, pues hay que buscar riñón para el trasplante renal.
¿Listo? Bueno, las causas presrenales. ¿Están despiertos todos o ya se han dormido? Estamos acá, Doc. Estamos acá, Doc. Estamos. Estamos atentos, Doc. 4 cadáveres. Ustedes tienen que moverse como los zombies, tienen que ser multitud como los zombies. Bueno, las principales causas de reducción de la perfusión renal. 1, disminución del volumen de líquido extracelular, que puede ser por pérdida de líquidos a través de la piel, a través del tubo gastrointestinal o a través de la vía renal. Y también por hemorragia y también por formación de tercer espacio. ¿Qué significa esto? El volumen intravascular ha perdido su contenido. ¿Listo? Por esas razones. Y eso es fácil, ¿no? En la anamnesis va a estar. ¿Listo? Disminución del volumen de sangre efectivo. A pacientes que no tenían una buena valoración de su líquido extracelular, la aplicación de anestésicos generales, drogas hipotensoras, va a generar mayor compromiso. ¿Cuál es el efecto principal de los anestésicos? Vasodilatación sistémica. Si ustedes se han entrado a una cirugía, el anestesiólogo le está comentando, le está haciendo chistes al paciente, le habla, a ver, contale del 1 al 10, le dice, ¿no ve? Y mientras le está contando del 1 al 10, porque le está pasando el fentanilo, ha abierto hasta 2 sueros, a chorros están pasando. ¿Para qué? Para ocupar el espacio de la relajación de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, los anestésicos, bueno, si alguien ha venido deshidratado y le han metido por el ayuno que necesitaba para su cirugía de lifting, para su cirugía estética o lo que sea, pues va a tener una fase de la cirugía de lesión presrenal y que puede terminar en una lesión parenquimatosa. ¿Listo? Si no se ha diagnosticado la lesión hepática previa, este es un borrachito, un estudiante de medicina que no aprueba medicina interna hace 5 años y se ha dedicado al alcohol, punto. El insuficiente hepático es hipotenso. Y si le agravamos las condiciones a este paciente, va a ser una falla presrenal. La sepsis, la anafilaxia, el uso de drogas vasodilatadoras. ¿Listo? Pacientes que nunca han tenido tratamiento antihipertensivo, chicos, nunca les empiecen con las dosis plenas. Fraccionen el medicamento. Alguien que es virgen de tratamiento, fíjense, un acto de médico maravilloso que es descubrir la hipertensión y tratarla, lo pueden estropear dándole dosis letales del antihipertensivo, sobre todo hacia el riñón. Entonces, a alguien que está muy hipertenso, no le den las dosis plenas de entrada, denle, fracciónenle. La mitad del comprimido, si es amlodipina de 10 miligramos, denle 5 ahorita y en 4 horas le dan los otros 5. Esa persona ya ha venido por 10.000 horas de hipertensión y en 2 horas no van a corregirlo, ¿verdad? Entonces, denle la mitad ahorita, en 4 horas le dan la otra y así vamos a evitar la vasodilatación que puede descubrir una lesión renal aguda. Disminución del volumen cardíaco minuto, es decir, insuficiencia cardíaca. Puede acontecer detrás de un infarto, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, taponamiento pericárdico. ¿Listo? Fíjense, estamos descubriendo causas que van a llevar a la reducción de la perfusión renal. Pérdida de la autorregulación intrarrenal. Nuestros riñones son una maravilla, es un milagro de autorregulación. ¿Listo? Fíjense que durante el sueño tenemos 8 horas de no recibir líquido y todos los mecanismos de autorregulación del volumen sanguíneo renal son propios del riñoncito. Existe liberación local de óxido nítrico y de prostaglandinas para mejorar la función y permanecer las arterias interlobales, arcuatas, etcétera, para que sigan alimentando de sangre al riñón y deje de funcionar. Nuestros riñones no se duermen, no van al paro, no tienen feriado, no hay día de la patria ni día de la madre tierra, funcionan todos los días y se conforman con lo que les damos. Y si les damos poquito, aún así sobreviven. ¿Listo? Entonces, cuando se produce la pérdida de la autorregulación renal por el uso indiscriminado de IECA, dosis altas, antiinflamatorios, ciclosporina, anestesia general, van a sucumbir y vamos a tener una lesión renal aguda establecida. ¿Listo? Entonces, y lo otro, la obstrucción vascular es la menos frecuente, pero tendríamos que diagnosticar hipertensión renovascular, que significa reducción de la luz de alguna de las arterias y que va a generar hipoperfusión. ¿Listo? La fibrosis muscular, la displasia fibromuscular o el embolismo de las arterias renales son situaciones muy, muy raras.
¿Listo? En lo que va 25 años de trabajar como nefrólogo acá en Cochabamba, un caso en el Hospital Viena de un paciente que tenía una glomerulopatía membranosa, ha hecho trombosis de las 2 arterias renales. Lo seguíamos a este señor, ¿listo? Ambulatoriamente, se le hincharon las piernas, soltó coágulos y a las 2 venas, arterias renales. Listo, falleció porque después hizo un TEP, ¿no? Un caso, ¿listo? Y así el hallazgo post-morte. Luego está la disección del aneurisma de la aorta abdominal, traumas, etcétera, que son poco frecuentes, pero que es bueno que los tomen en cuenta cuando comprometen a las 2 arterias renales. ¿Listo? Bueno, acuérdense, existen estadios de presentación del daño isquémico con hipovolemia, con gasto cardíaco reducido. ¿Listo? A todos ellos, inicialmente nuestros riñoncitos van a responder con la autorregulación renal. La autorregulación renal empieza con la contracción mesangial. ¿Listo? ¿Qué significa eso de la contracción mesangial? ¿Listo? Las células mesangiales se parecen a los fibroblastos y están unidas a todos los capilares glomerulares. Cuando existe un fenómeno de hipovolemia efectiva por mediadores inflamatorios locales y sistémicos, estas células mesangiales reducen su tamaño y contraen todo el ovillo glomerular. Si antes en un ovillo glomerular, para que ustedes me entiendan, se llenaba, estaba llenito y funcionando con 10 mililitros de sangre, al haber la contracción mesangial se llena con 3 mililitros. ¿Ya? Y sigue funcionando. Imagínense esa contracción mesangial maravillosa. El estímulo nace de la arteriola aferente. ¿Listo? La arteriola aferente tiene sensores, presoreceptores, varoreceptores, y cuando existe caída de la presión en la arteriola aferente que nutre al ovillo capilar, al ovillo glomerular, libera mediadores inflamatorios y promueve la contracción mesangial. Y aún con esa contracción mesangial, el ovillo glomerular sigue formando orina. Luego viene la vasodilatación de la arteriola aferente a la de la salida, ¿listo? De la arteriola para mejorar la perfusión. Y esa está mediada por la prostaglandina G1, prostaglandina E2, la calicreína y el óxido nítrico. Y para conservar lleno el ovillo glomerular se produce una vasoconstricción de la arteriola eferente. Y esta está mediada por la angiotensina 2. ¿Listo? Fíjense, estas cosas actúan y duran un máximo de 8 horas. ¿Listo? La adecuada corrección de la volemia, pues interrumpirá todos estos mecanismos de corrección. Les he puesto ahí abajito con asterisco AINE y ECA, ARA 2 diuréticos. Estos, si el paciente está con AINE, está bloqueando a la angiotensina. Si toma IECA, está bloqueando a la angiotensina. Los AINES van a bloquear fundamentalmente a la formación de óxido nítrico, por favor, ¿listo? Y prostaglandina. Y los diuréticos, pues, van a perpetuar la pérdida urinaria de volumen, ¿listo? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esta fase de autorregulación glomerular puede durar 8 horas. Y después de 8 horas sucumben y se establece la muerte o apoptosis, la necrosis tubular aguda, y ya es una enfermedad, una insuficiencia renal establecida. ¿Listo? Por tanto, en esas 8 horas nosotros debemos saber entender los mecanismos de regulación y corregir la perfusión renal. Hasta este momento no existe daño celular. ¿Listo? Todas estas funciones de autorregulación y las que vamos a ver luego, mediadas por la antidiurética, la aldosterona, etcétera, son porque existe vida en las células tubulares. Pero cuando estas sucumben, pues ya no hay acción, ya no hay algo que revierta a la función. Esta es la gráfica que se presenta en una lesión renal aguda. Fíjense, acá arriba empezamos con el 100% de función renal. Acontece un estadio prerenal, diarrea, vómitos, fiebre, anestésicos locales, lo que sea. ¿Listo? Entonces, las células del túbulo proximal son cilíndricas con un epitelio ciliado. ¿Listo? Inicia la injuria. ¿Listo? Toda lesión renal aguda tiene una fase de instalación, que es el tiempo, en esta curva que va descendiéndose al principio, es la fase de instalación. ¿Ya? Perdón, les voy a poner un puntero láser. Acá, en esta fase prerenal,
está actuando la injuria o la noxa, que será la diarrea, la fiebre, la sepsis, la insuficiencia cardíaca, la hemorragia digestiva alta, etcétera. ¿Listo? Ahí todavía todas las células están vivas. ¿Listo? Y estamos en esa fase de 8 horas, probablemente, en la que deberíamos actuar. Cuando no se ha actuado, pues continúa esta. Se van a producir muerte y exfoliación de estas células, y estas células van a generar una obstrucción tubular más abajo. ¿Listo? No se ha corregido, bueno, se van a morir y liberar todas las células, ¿listo? Y estamos en una fase ya establecida. La fase presrenal revierte, pero el inicio del LNTA y la extensión ya son con células muertas, y vamos a acompañar a la lesión renal aguda establecida. La fase de mantenimiento puede durar 4 semanas a 8 semanas y hasta 12 semanas, y en ese tiempo tenemos que sostener la vida de nuestros pacientes con una terapia de reemplazo renal. ¿Listo? Después de esas semanas sobreviene la reparación de una membrana basal indemne, se reproducen las células tubulares y puede haber reposición de un 100% de la función renal. Por tanto, las fases del fracaso renal agudo son una fase de instalación donde actúa la noxa, la de mantenimiento cuando no lo hemos corregido y se ha producido la apoptosis celular, y la de resolución. Y esa fase de resolución se va a caracterizar por la aparición del volumen urinario. Esa en realidad va a aparecer la poliuria, decimos, ¿no? Se establece una fase poliúrica que es bastante interesante. ¿Listo? Punto. Chicos, ya están fatigados, ya están en fase de mantenimiento, me parece, ¿no? ¿Listo? Vamos a continuar mañana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor. Bien. Entonces, un paciente con lesión renal aguda que estaba siendo tratado con AINES para la hipertensión, digamos, ¿se le suspende? Debe suspenderse todas las drogas que producen bloqueo de los mecanismos de autorregulación. ¿Listo? En vez de darle diclofenaco, le darás opiáceos. Le darás opiáceos, ¿por qué? Porque tiene metabolismo hepático y no afecta la producción de prostaglandinas. ¿Listo? En antihipertensivos no le darás un bloqueante de la angiotensina. La angiotensina restablece la perfusión, ayuda a la fase de autorregulación. Entonces le darás un bloqueante cálcico. ¿Listo? O le darás un beta bloqueante, un simpático pléjico central, etcétera. Tienes que buscar alternativas, ¿sí? Tratar el dolor es un derecho, pero hay que tratar el dolor con un volumen intravascular corregido. Por eso de elección siempre morfina, no tengan temor. ¿Ok? Vamos, ¿qué más? Doctor, una pregunta. Respecto a que el valor de la creatinina esté 1.9 y un filtrado glomerular de 71, Ya. ¿ese riñón puede revertirse todavía? Ya, muy bien. Tienes a un paciente que llega, ¿listo? Un diabético, te digo, está cursando una influenza. Le haces el diagnóstico, tiene unos 5 de creatinina, ¿listo? Pero también tienes que constatar reducción del volumen de orina. Si está con fiebre, pues tiene pérdidas insensibles aumentadas. Ya tienes una causa de presrenal, ¿listo? Le haces la ecografía, los riñones son sanos, ¿listo? Vas a ver los parámetros en orina, y eso lo vamos a ver mañana. Vas a ver la densidad de orina, vas a ver el sodio urinario, vas a constatar todavía la vida a nivel tubular. ¿Y cuáles son los mecanismos de conservación del agua corporal? El efecto de la antidiurética. La densidad urinaria va a estar altísima, 1030 va a estar, entonces significa que ese riñón está gritando ¡agua! Vas a ver el sodio urinario. El paciente no ha tomado agua, no ha tomado líquido, va a estar en una medida aislada, va a estar menos de 10.000 equivalentes, porque normalmente tenemos entre 70 y 100. Entonces está usando la acción de la aldosterona es al máximo, está con vida, está en una fase presrenal. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vas a dar agua? Listo, le vas a ver las yugulares. Suponemos que el paciente es hipertenso y toma enalapril. Punto. Valora su estado de deshidratación. Piel, mucosas, presión, hipotensión, etcétera, o le pones un catéter venoso central. Si la PVC está por debajo de 12 centímetros hasta 5, pues le falta agua. Entonces, ¿qué vas a hacer independientemente de la creatinina? Reanimación hidroelectrolítica. Le pones un suero, le pones
la solución un poco más de elección para mí siempre es el fisiológico o el Zinger normal. ¿Listo? El Zinger normal, el Zinger lactato tiene sus demoles, Zinger normal o fisiológico. Zinger normal, ¿por qué? Porque tiene menos sodio que 150 y puede que el paciente esté con hiponatremia por las pérdidas. Hay que valorar el sodio también. Si ha habido una pérdida de más de 10 o 15 miliequivalentes de sodio por la enfermedad, podemos generar un trastorno en el cerebro. ¿Listo? Entonces, haces la reposición, constatas, ¿listo? Si tú has repuesto volumen y el paciente no tiene respuesta diurética, estás frente a una necrosis tubular aguda establecida y punto. Paras la hidratación y lo observas, nada más. En cambio, si el paciente vuelve a orinar, recuperas el volumen de orina, pues vas a seguir hidratándolo hasta la corrección absoluta. ¿Listo? Y si tú logras que en el siguiente, no en 4 horas, en 6 a 12 horas pides un nuevo valor de creatinina, ya no están los 7, están los 5, pues ponete un beso en la cara de que has obrado responsable y científicamente. Pero si el valor en 6 horas o 4 horas o en 12 horas está más, está 2, ya el paciente está en fase de necrosis tubular aguda, ya hay muerte celular y punto, no lo cargues de líquido, dale el requerimiento basal, vigila su presión, vigila las causas, trata las causas que le han llevado, punto. Y lo monitorizamos y es una fase establecida. Las 8 horas que aguanta la autorregulación glomerular, pues lo puede haber transcurrido en el transporte de Villa Tunari, aquí un politraumatizado, un abdomen agudo, un apéndice perforado, un EPOC, un infarto, punto. Y el señor ya llega en una fase de necrosis tubular aguda establecida. Entonces, los parámetros urinarios nos ayudan mucho. Pero no por ello vas a dejar de corregir el déficit de volumen. ¿Listo? Para que se sane esa persona tienes que corregir. Con evidencia, PVC, presión arterial, punto. Si no tienes respuesta diurética, no lo cargues. ¿Listo? Y vas a diagnosticar oportunamente el requerimiento de diálisis también. ¿Qué más? Gracias, doctor. Bueno, chicos, nos vemos mañana, ¿ok? Bueno. Hasta mañana, doctor, gracias. A ustedes, chicos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.